Cuando invito a mis amigos a cenar a casa, siempre me surge una duda. ¿Preparo algo rápido y que a todo el mundo le guste como una tortilla de patata? ¿O me arriesgo con algo más exótico que al final va a dejar un mejor sabor de boca? A la hora de invertir, también podemos tener la duda entre invertir en un fondo tradicional, que es algo más popular y accesible a todo el mundo, o hacerlo en un fondo de capital privado, que a priori es más exótico, pero que, con el tiempo, ofrece mejores rendimientos. Para hablar sobre las diferencias entre los fondos de inversión tradicionales y los fondos de capital privado, tenemos a Santiago Deniel, que es CFA, profesor en instituciones como el IE o el IEB, y que además cuentas con más de 25 años de experiencia en gestión de inversiones. Vamos un poco al grano. Hay muchas diferencias entre los fondos tradicionales y los fondos de capital privado, pero una de las principales son las dinámicas o el ciclo de vida que tiene cada uno. Si me lo puedes explicar un poco. Muy bien, ¿qué tal, Sofía? Mira, si quieres, las similitudes, por empezar por ahí, es que las dos cosas se llaman fondos y quizás en lo que coinciden es que al final lo que hacen es agrupar una serie de inversores más pequeñitos. Estos pequeños inversores invierten de forma agrupada de la mano de una gestora que trabaja en el mejor de sus intereses. Y yo creo que hasta ahí es donde se acaban las similitudes. Y a partir de ahí empiezan todas las diferencias. Principalmente, y ahí, aparte de temas del propio vehículo, incluso temas de fiscalidad, las grandes diferencias es en qué invierten, ¿no? Los fondos tradicionales y en qué invierten los fondos de capital privado, que es en el fondo lo que nos importa sobre todo, dónde va a ir al final mi dinero, totalmente, ¿no? Los fondos tradicionales invierten salvo raras excepciones, invierten en activos, en empresas, en deudas, etcétera, que son lo que se llama públicas, es decir, que están cotizadas, que tienen cotizaciones diarias, intradiarias, y que son, digamos, tienen más información, hay mayor transparencia, etcétera, hay mayor regulación, y también al mismo tiempo hay menores oportunidades. En cambio, lo que es capital privado lo que hace es buscar estas oportunidades en los mercados previos a los mercados públicos. Dices, no, son empresas que no cotizan. Que no cotizan todavía. Dices, no, esto es muy pequeñito. Pues la realidad es que no. Hay muchas más, de hecho, 80-90% de las empresas que existen están en el capital privado. Y además lo que se ha visto en la evolución que se ha visto estos últimos años es que es justo en el momento de este capital privado, antes de salir a cotizar, donde se producen las mayores revalorizaciones, porque es ahí donde hay mayores oportunidades, lógicamente. Otra de las grandes diferencias, y que se escucha mucho, también es la iliquidez, ¿no?, de los fondos de capital privado. ¿Por qué son ilíquidos y por qué es una diferencia tan grande con los tradicionales? Pues precisamente por el tipo de inversión que se está haciendo, por esa oportunidad que se va a buscar en esa compañía que todavía pues, no está en los mercados públicos. Eso lo que hace es que al no estar en los mercados públicos no está cotizando y por tanto uno no puede deshacer esa posición en mercado con total libertad. Y dices, eso es un inconveniente. Es un inconveniente efectivamente no tener esa liquidez, pero quizás las ventajas son incluso superiores a los inconvenientes. Y son dos las grandes ventajas. Uno, la propia oportunidad. Hay una cosa que se llama la prima de iliquidez. Por el hecho de un activo de no ser líquido, lo que hace al final es ofrecer lo compensa con más rentabilidad. Mayor rentabilidad. Y se usa lo mismo que se dice, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. También se puede decir a mayor liquidez, mayor rentabilidad. Las dos cosas son ciertas y históricamente se cumplen. Históricamente hablando, la prima de liquidez puede estar alrededor, se estima, de un 3-5%, ¿vale? Anual. La segunda gran ventaja de la liquidez es que nos empuja a los inversores a ver nuestra cartera con un mayor plazo. Y eso es bueno, ¿vale? Uno de los defectos muy habituales, sobre todo en el pequeño inversor, es pensar que necesita siempre ese dinero disponible, aunque luego esté haciendo un depósito un año durante 20 años. Eso es un error, porque estás perdiendo muchísimas oportunidades. Entonces, estas inversiones, por su propia naturaleza, se prevén y se diseñan a largo plazo. Y eso al final reduce riesgo y nos ayuda a obtener esa mayor rentabilidad. Y las características que has comentado de la liquidez de estas empresas en las que invierten los fondos también hace que sean fondos cerrados, ¿no? Según tengo entendido. O sea, que tengan un plazo de inversión mucho más largo y que sean fondos cerrados. ¿Cómo es esto? Explícanoslo. Pues, típicamente estos fondos, si pensamos sobre todo en el mundo del private equity, van a través de una serie de fases, ¿no? Hay una primera fase en la cual ese fondo lo que hace es buscar precisamente esas oportunidades de inversión. Un fondo tradicional capta el dinero y lo contrata al día siguiente.
un fondo de private equity, de capital privado general, no puede hacer eso porque puesto lo que tiene que hacer es ir a buscar esas oportunidades. Esa es la primera fase, la fase de captación y de construcción de la cartera. ¿Vale? En ese momento, de hecho, al inversor no se le pide todo el dinero de golpe, sino se hace de una forma mucho más eficiente, que se le va pidiendo poco a poco, conforme van apareciendo esas oportunidades. En una segunda fase es cuando se produce realmente ese crecimiento y el crecimiento de esas compañías privadas junto con el crecimiento patrimonial de ese propio. O sea, luego está la fase de inversión. Todo esto es la fase de inversión, de crecimiento de las compañías, y luego la fase de desinversión, cuando estas compañías han alcanzado determinado grado de madurez, han generado todo ese valor, es cuando se empiezan a desinvertir y se empieza a devolver ese dinero a los inversores. Por tanto, para el inversor ahí está. Y fase inicial de captación de dinero, fase de crecimiento y fase de devolución. O sea, por resumir, tenemos... Y todo eso, perdona, como decías tú en la pregunta, con iliquidez, es decir, sin poder salirse en ese momento. Es una iliquidez relativa, puesto que ya típicamente a partir del año sexto, séptimo se empieza a recibir capital de vuelta. En los fondos es muy importante el papel del gestor, pero según tengo entendido, en los fondos de capital privado aún más. Explícanos un poco esto. Totalmente, Sofía. Fíjate, la calidad de la gestión es... Siempre que uno va a invertir es una cosa pues muy importante, pero en los fondos de capitales privados es mucho más importante. Pongamos unos números, ¿eh? Si tú coges un par de fondos de bolsa europea, la diferencia de rentabilidad tradicionales, sí, de bolsa europea, la diferencia entre un fondo normal o un fondo índice, si quieres, a un fondo bueno, pues puede estar del orden de 1, 2, 3%. Poca diferencia. No mucha diferencia y encima con no mucha consistencia. Es decir, quien lo ha hecho bien un año, pues bueno, no significa nada con lo que vaya a hacer el año que viene. Esta es la grandísima diferencia, ¿no? en capital privado. Primera, que los fondos buenos comparados con los fondos medios, la diferencia es enorme. En vez de 2% podemos estar hablando de 10 o de 15% de exceso de rentabilidad con respecto a lo que sería un promedio. Es decir, es absolutamente relevante. Y la segunda cosa es que un gestor que funciona bien un periodo suele repetir. Y existe una cosa que se llama la correlación. La correlación entre un periodo y el periodo siguiente es muy alta. Cuando alguien lo hace bien, lo sigue haciendo bien. Porque de forma natural, estos buenos gestores lo que hacen es atraer buenas compañías que les buscan a ellos para financiarles y también de paso para asesorarles. Es decir, es un círculo virtuoso que hace que los buenos gestores no solo es que lo hagan mucho mejor, sino que lo hacen mucho mejor muchas veces. De ahí la importancia de seleccionar un buen gestor. Pues nos han quedado muy claras las diferencias, que aunque tengan un primer nombre, fondos, el apellido es distinto, tradicional o capital privado. Muchísimas gracias por explicarnos, Santiago. Gracias.